discusión de la responsabilidad social, la sustentabilidad, que son conceptos hermanos, uno más evolucionado que otro, es bien antigua, digamos. Yo diría que desde el año 2000 aparece el concepto un poco importado gracias a la instalación de varias multinacionales que de alguna manera traen estos conceptos ya sea desde Europa o desde Estados Unidos. Y de alguna manera van empujando una agenda en términos de ir incorporando estas materias en el quehacer empresarial. Yo diría que en esa época el concepto fue responsabilidad social empresarial y hoy día, ya varios años después, digamos, la RSE famosa, digamos, va perdiendo terreno en términos de percepción. Quizás en función de la aparición de conceptos como sustentabilidad, entendida no solamente como el quehacer ambiental, sino que también en el rango amplio, y también el famoso valor compartido, que es un concepto que instala Michael Porter hace unos años atrás y que entiendo que también varias compañías lo han ido adhiriendo en términos de ir plasmando sus esfuerzos de relacionamiento con grupos de interés bajo ese paraguas y ese concepto. Hace varios años atrás, cuando uno decía, mira, estamos en el tema de la responsabilidad social, era poco creíble. Hoy día yo diría que una sociedad tan empoderada, con comunidades en el fondo cada vez más informadas y que se movilizan, es poco probable que la responsabilidad social o la sustentabilidad no sea gestionado quizás con el mismo nivel de relevancia como los aspectos financieros o los aspectos de personas o de trabajadores dentro de una organización. Es imposible como determinarlo. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia, porque las expectativas del entorno cambian. Entonces puede ser que en un momento mi expectativa sea específicamente, no sé, quiero gestión hídrica y quiero que en el fondo el agua sea bien cuidada, y de pronto en el fondo la expectativa puede ser mejor educación. O sea, así está un poco la sociedad, así estamos todos nosotros, digamos. Y eso las empresas también lo han ido percibiendo. Entonces, cuando tú me preguntas, por ejemplo, o sea, uno no puede dejar de decir cómo por las ciudades que son mineras, hoy día yo me atrevería, sin ser un experto en el mundo de la construcción, pero me atrevería a decir que en el fondo el impacto socioeconómico en términos de el desarrollo de nuevos negocios, el desarrollo de infraestructura, ha sido en gran parte por el capital que han puesto las mineras en términos de esa zona. Conversábamos recién, Antofagasta, Iquique, ciudades en el fondo que hoy día de alguna manera gran parte de su PIB proviene de empresas mineras o de empresas de energía, digamos, sobre todo renovables no convencionales. Tú te das cuenta en el fondo que eso ha tenido un impacto en la sociedad, en el entorno. Y eso en cosas prácticas. Antes, cuando era impensado, por ejemplo, edificios corporativos de gran tecnología solamente en la capital, hoy día nadie te cuestiona que no vale la pena ponerlo en Antofagasta o en otras partes. Lo mismo el mundo de las clínicas o distintos servicios, que en el paradigma antiguo era todo eso solamente se encuentra en la capital, y hoy día tú te das cuenta que todo tiene ya un espejo en el sector norte del país, cosa que no se ha dado necesariamente quizás con esa misma fuerza y en tan poco tiempo en la parte sur del país. No sé si hay alguien que lo haya estudiado en profundidad, pero efectivamente se da una correlación en términos de este como boom económico que genera la minería y la generación de externalidades negativas, llamémoslas así, ¿ya? Que son externalidades sociales negativas, consecuencia un poco de este como desarrollo tan en corto plazo, digamos. O sea, mucho dinero dando vuelta atrae también en el fondo no solamente las cosas buenas, sino que también en algunos casos malas prácticas. Y efectivamente yo diría que la minería está entrando en una reflexión que va desde las cosas prácticas de cómo hoy día se entregan y la negociación del famoso bono minero, digamos, y las repercusiones que tiene, hasta quizás en el fondo el autocuidado de las personas. Yo la verdad que he visto varios casos y programas en el fondo que se están empezando a desarrollar desde las empresas mineras que están apuntando principalmente a un cambio cultural.
sepa administrar sus recursos, piense en el largo plazo, piense en el fondo en qué va a dejarle usted a su familia, porque efectivamente la externalidad negativa existe. Ahora, eso también coincide con un momento país donde cuando uno ve las encuestas de opinión, los tres temas en el fondo donde están las grandes brechas que la ciudadanía está pidiendo: salud, educación y delincuencia o seguridad. Y en ese sentido, en el fondo, la responsabilidad social, en la esencia, la sustentabilidad en la esencia, siempre obliga a las empresas a estar mirando esas grandes brechas sociales y ver la fórmula de cómo colaborar. Y claro, frente a la pregunta, sí, algo tienen que hacer, yo creo que algo tienen que hacer. No obstante, no hay que olvidar que la sustentabilidad no es suplir el rol del Estado o de otros organismos en el fondo de la sociedad. Y en ese sentido yo diría que la empresa, quizás en estos aspectos que son más sensibles de la sociedad, sobre todo en estas localidades donde se está dando alguna evidencia de que haya este nivel de externalidades negativas un poco más elevado que lo tradicional, yo diría que hay que encontrar la fórmula. ¿Hasta cuándo, en el fondo, una empresa privada minera o pública minera debiese hacerse cargo de la seguridad de la ciudad? ¿O eso no es del rol del Estado? Yo creo que hay una pregunta y una cuestión que hay que ver cuánto le corresponde a uno, cuánto le corresponde al otro. Lo que yo sí puedo decir es que en términos del alcance y la influencia que tiene la industria minera, y lo que yo veo es que hoy día están apareciendo muchos programas que van más bien hacia el autocuidado del trabajador minero, hacia las familias del trabajador minero, en el sentido justamente de administre bien sus recursos, cuide su familia, cuide su entorno.